Capítulo 7. ¿Cómo empezar una iglesia? Muchas personas tienen miedo de comenzar una iglesia porque no saben ser pioneros de una obra nueva. El arte de comenzar una iglesia es el arte de testificar, dar seguimiento y reunir a las ovejas. No necesitas destruir la iglesia de alguien para comenzar una propia. ¿Cómo te sentirías si alguien estuviera construyendo su casa junto a la tuya y decidiera destruir tu casa para tomar unos ladrillos para la suya? Eso es una locura. Desafortunadamente, esta parece ser la única forma en la que algunas personas consideran que pueden comenzar una iglesia. A partir de hoy, no tengas miedo de comenzar de una manera honorable. Si realmente Dios te habló, esta tendrá éxito. 10 pasos que necesitas para comenzar una iglesia. 1. Calcula los gastos. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? Lucas 14, versículo 28. Considera cuidadosamente las implicaciones de comenzar una iglesia. No va a ser fácil. No mucha gente quiere identificarse con algo pequeño. Hace muchos años aprendí que hay dos tipos de personas en el mundo. Hay quienes empujan la canoa de la arena al mar, y hay quienes después saltan a ella cuando ya está segura en el agua. Cuando la canoa está en la arena, es muy difícil empujarla para meterla al agua. Cuando está en el agua, es más segura, y muchas personas saltan a ella. Por esta razón es más fácil que una iglesia grande crezca. Cuando empecé en el ministerio, fui despreciado y tuve oposición. Viendo hacia atrás, me sorprende haber sido capaz de sobrevivir a las tormentas de empezar una iglesia por mi cuenta. En ciertos momentos tuve ganas de renunciar. Todo el mundo parecía estar en mi contra. Me insultaban y me ridiculizaban. Cuando llevaba una batería de mi cuarto, en el albergue juvenil de la escuela de medicina, a un salón cercano, debía haber parecido un fanático loco. Ellos pensaban, ¿qué cree esta persona que hace con unos cuantos alumnos de medicina y de enfermería? No recibí ayuda de ninguna de las iglesias más grandes de esos días. Algunos de ellos me ridiculizaron mientras otros incluso se me opusieron. No hubo ayuda o aprobación de ningún hombre de Dios. No llegues a la desesperación financiera en las primeras etapas del ministerio. Para tu estabilidad financiera, ten cuidado de no llegar a depender de la iglesia que estás iniciando. Este es un gran error. Si lo haces, te convertirás en un hombre en apuros, agarrándote de lo que sea para sobrevivir. 2. No llegues a la desesperación. Una iglesia pequeña generalmente no puede darse el lujo de pagar el salario de un pastor, mucho menos de comprarle un auto. Mi consejo a cualquiera que esté empezando una iglesia es que busque trabajo y comience la iglesia como secular. Cuando la gente vea que no estás ministrando por una ganancia financiera, estará más interesada en tu nueva iglesia. Demasiados pastores están desesperados por recibir más y más ofrendas de sus pocos miembros. 16 personas no pueden encargarse de ti. 21 personas no pueden sostener tu manutención y las colegiaturas de tus hijos. No seas un pastor desesperado. Busca trabajo ahora mismo. En el momento justo, la iglesia tendrá más que suficiente para encargarse de sus pastores. Yo tuve que invertir mucho de mi propio dinero para lograr que la iglesia funcionara. Aunque ahora estoy tiempo completo en el ministerio, no recibí salario durante los primeros 5 años de la existencia de la iglesia. Hay otra razón por la cual no se debería percibir un salario en las primeras etapas de una iglesia. Se necesitará dinero para comprar equipo y para hacer otros gastos, como por ejemplo, pagar la renta. Si extraes la sangre vital de la iglesia, esta no se desarrollará normalmente. 3. 2 o 3 son suficientes. ¿Cuántas personas se necesitan para empezar una iglesia? La respuesta está en la Biblia. 2 o 3. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18, versículo 20. Algunas personas me han criticado por tener 2 o 3 personas en una iglesia. Bueno, tal crítica viene de un ignorante. Preferiría oír a mis perros ladrar en la mañana que escuchar a gente burlona, criticona e inexperta. Yo no comienzo mis iglesias con la mitad de la iglesia de otra persona.
Si tengo un pastor que está dispuesto a obedecer a Dios, todo lo que necesito hacer es enviarlo, y él comenzará el trabajo. La iglesia Lighthouse Cathedral, Catedral El Faro, comenzó con tan solo 5 personas. Cuando fui a Zurich, en Suiza, a comenzar una iglesia, yo solo conocía a una persona. Hoy en día esta iglesia tiene varios cientos de personas. Un pastor que no conocía a nadie en Sudáfrica, pero que estaba dispuesto a hacer el trabajo de Dios, comenzó nuestra iglesia en Sudáfrica. No necesitas más de una persona para comenzar una iglesia. Yo tengo iglesias que solo tienen 3 personas y no me avergüenza decirlo. No trates de impresionar a nadie, solo haz el trabajo de Dios. Algunas personas tienen miedo de comenzar una iglesia porque no saben hacer las labores cristianas básicas. ¿A qué me refiero con labores básicas? A orar, testificar y dar seguimiento a los conversos. Si verdaderamente Dios te habló, entonces la única persona que necesitas es a ti mismo. Todas las iglesias que comenzaron de esta manera han crecido hasta convertirse en árboles grandiosos. La Biblia dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Mateo 13, versículos 31 al 32. ¿Qué significa eso? Mientras que una asociación de exalumnos o un club deportivo posiblemente empiece con un número elevado de personas, el comienzo de una iglesia es como una semilla insignificante. Puede crecer y crecerá. Muchos de mis pastores se sorprenden cuando sus iglesias crecen. No pueden creer que su iglesia vaya a crecer. El comienzo parece demasiado miserable. No obstante, así es el reino de Dios. La mega iglesia tenía un miembro. Un día, uno de mis pastores fue a la iglesia y solo asistió una persona. Él me platicó que estaba muy desanimado y deprimido. Él dirigió a esa sola persona en adoración. Luego le predicó a esa sola persona. Posteriormente levantó ofrenda de esa sola persona. Y luego terminó el servicio. Me contó que se regresó a su departamento en la depresión más profunda y oscura de su vida. Me alegra decirte que hoy en día su iglesia es una mega iglesia y está creciendo. 4. No tengas prisa. No existe árbol que siendo una semilla crezca hasta convertirse en un gran árbol de la noche a la mañana. Ningún ser humano crece hasta alcanzar la estatura de 1,80 metros en un año. Ningún niño de 2 años crece hasta tener 18 en el transcurso de 6 meses. Si tienes un espíritu acelerado, no tendrás éxito para comenzar una iglesia. Se apresura a ser rico el avaro, y no sabe que le ha de venir pobreza. Proverbios 28, versículo 22. De hecho, cuando tienes prisa, es probable que tomes atajos, fractures la iglesia de alguien y critiques a los que van delante de ti. Entonces, cometerás pecados peligrosos en los primeros días de tu incipiente ministerio. No esperes mucho en el transcurso de un año. No te sorprendas si únicamente tienes 20 personas después de 2 años. La semilla de mostaza seguramente crecerá y se convertirá en una mega iglesia. 5. Ora por pilares y reclútalos. Ora por obreros. Pídele a Dios que te dé ayudantes. Después sal y recluta pilares. Jesús llamó a algunos individuos para que lo siguieran. Reclutó a Simón y a Andrés, y después también reclutó a Santiago y a Juan. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano. Y les dijo Jesús: Venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Marcos 1, versículos 16 al 17. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y luego los llamó, y dejando a su padre, le siguieron. Marcos 1, versículos 19 al 20. Posteriormente, estas personas se convirtieron en pilares de la iglesia. Jacobo, Cefas y Juan
que eran considerados como columnas. Gálatas 2, versículo 9. Algunas veces tienes que viajar lejos con el fin de convencer a ciertos pilares importantes de que se unan a tu iglesia. Ten extremo cuidado de no fracturar la iglesia de alguien en el proceso de construcción de la tuya. Hacer una invitación abierta a todos es diferente a forzar a las personas a dejar su iglesia para unirse a ti. La sola existencia de una iglesia es una invitación abierta. Recuerda que cosecharás lo que siembres. Gálatas 2, versículo 7. Si presionas a los pilares de la iglesia de otra persona para que se vayan de ahí, te sucederá a ti un día. Un aspecto importante en el reclutamiento de personas es orar por obreros. Deja que sea el tema diario de tu oración. Pídele a Dios trabajadores y personas comprometidas. Ora por personas que sean leales a ti en todo lo que hagas. Ora por gente que te apoye. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9, versículo 38. 6. Establece un fundamento de oración. Recomiendo un tiempo promedio de oración y ayuno de 3 semanas o más. Ora por el futuro de la iglesia. No esperes resultados la semana siguiente. La respuesta a estas oraciones se verá en los años por venir. Cuando llegué a Corlebu, el área de Accra donde se localiza nuestra iglesia, todos los días a las 10 de la noche, acostumbraba a ir a la playa a orar con otros 4 estudiantes de medicina. Orábamos hasta medianoche. Mientras yo estaba de pie en las rocas, cerca de la orilla del mar, mi oración era simple. Señor, hágase tu voluntad, haz lo que quieras hacer con mi vida. A medida que los años han pasado, el Señor ha respondido esta oración más allá de mi más fantástica imaginación. Creo que es bueno poner un fundamento sólido de oración y ayuno al comienzo de toda iglesia. La iglesia es una entidad espiritual y no un club social. Debe ser establecida sobre fundamentos bíblicos y espirituales. Algunas escrituras útiles para la oración por el establecimiento de la iglesia y por su crecimiento son las siguientes. Hágase tu voluntad. Mateo 6, versículo 10. Venga tu reino. Mateo 6, versículo 10. Pídeme, y te daré por herencia las naciones. Salmo 2, versículo 8. Si ensancharas mi territorio. Primero de Crónicas 4, versículo 10. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Ezequiel 36, versículo 37. Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Isaías 66, versículo 8. ¿Por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? Gálatas 4, versículo 19. 7. Sé un líder que motiva. Después de reunir a unas cuantas personas en un salón, necesitarás animarlas mucho, incluyéndote a ti mismo. Las personas estarán pensando en su interior. ¿Estás loco? ¿Esto es lo que llamas iglesia? Por esta razón, debes aprender a hacer lo que hizo David cuando enfrentó el desánimo. Primero anímate a ti mismo. Pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Primera de Samuel 30, versículo 6, en la Nueva Versión Internacional, NVI. Después debes animar a las personas. Diles que aunque el comienzo parezca pequeño, el futuro va a ser grandioso. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Job 8, versículo 7. Diles que no desprecien el pequeño comienzo. Explícales que el fin siempre es mejor que el principio. Cuando ellos vean que tú estás animado, se motivarán para continuar con la iglesia. Mejor es el fin del negocio que su principio. Eclesiastés 7, versículo 8. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Zacarías 4, versículo 10 en la versión Lebla. Diles que son privilegiados por ser los miembros fundadores de una gran iglesia. Explica que los cimientos de un edificio son la parte más importante de este. Por consiguiente, ellos son los miembros más importantes que la iglesia tendrá.
Diles que Jesús siempre tuvo un lugar y una recompensa especial para los apóstoles, porque fueron sus miembros fundadores, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2, versículo 20. No cometas el error de reconvenirles y gritarles. No ventiles tu frustración en tus pocos miembros. No es su culpa que la iglesia sea pequeña en sus etapas iniciales. Predica fe, predica esperanza, predica estabilidad, predica sobre un mañana mejor. A las personas les encanta oír que mañana será mejor que hoy. Tú debes ser valiente y atrevido en tu predicación. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad, atrevimiento, se levantará y le dará todo lo que necesite. Lucas 11, versículo 8. En el pasaje anterior, la palabra griega anaideia, traducida como importunidad, también significa atrevimiento. La persona que persiste con atrevimiento obtiene resultados. Enfrentémoslo. Hay cierto grado de vergüenza cuando se empieza un ministerio con pocas personas. Por esta razón las personas menosprecian los comienzos pequeños. El atrevimiento, anaideia, debe caracterizar todo lo que hagas cuando empiezas una iglesia. Atrévete a invitar a las personas a unirse a ti los domingos por la mañana. Les interesará asistir cuando vean que no te avergüenzas de tu iglesia. Anuncia tu iglesia con atrevimiento. Las personas creerán lo que tú dices de tu iglesia. Si tienes un asistente, este debe decir cosas buenas de la predicación y de la iglesia en general. Todas estas cosas ayudan a crear una buena atmósfera para el crecimiento de la iglesia. 8. Cómo testificar y dar seguimiento. Esto debe ser predominante en todas las actividades de tu iglesia. Debes entrar en las casas de tu ciudad con valentía y predicar a Cristo a las personas. Con atrevimiento, debes llevar a las personas a Cristo en la sala de sus casas. Ora por ellas e invítalas a la iglesia. Párate en la calle y háblales de Jesús a los transeúntes. Si no te atreves a hacer evangelización en la calle, entonces no puedes ser pastor. Guía a la congregación a que todos los domingos inviten personas a la iglesia. No te deprimas si la mayoría de los visitantes no regresan. La mayoría de ellos no se quedarán de todas maneras. Dios traerá el crecimiento de manera sobrenatural. Los pastores deben darse cuenta de que hay un principio espiritual de sembrar y recoger. Lo que siembres, recogerás. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6, versículo 7. Si siembras semillas mediante invitaciones y testimonios, un día las cosecharás. Mi experiencia es que después de una cruzada o una actividad de alcance, al principio tenemos muy pocos resultados. Sin embargo, después de un tiempo, empezamos a tener personas que vienen exactamente del lugar donde hicimos la actividad de alcance. Generalmente, no son las personas a las que les testificamos, pero Dios, de manera divina, nos las envía desde ese lugar. Utiliza todos los principios de Enaj Caso. Para un estudio adicional, ver mi libro Enaj Caso. 9. Evita estos errores. No designes a las personas puestos de liderazgo de manera apresurada. Permite que el tiempo pase antes de hacer designaciones definitivas. Muchas de las personas que están contigo al principio se irán de todas formas. No te desanimes por una asistencia fluctuante. No te desanimes por la rotación de los miembros. Por ejemplo, la mitad asiste una semana, la otra mitad la siguiente. Así es como se comportan las ovejas. No les prestes atención. No alquiles un salón costoso. No guardes el dinero de la iglesia en tu casa o en una cuenta personal. Un día alguien te acusará de robar, aunque tú hayas contribuido mucho con la iglesia. Por eso, no cuentes el dinero tú mismo, sino asigna personas que lo hagan. 10. No necesitas estas cosas. Contrario a lo que las personas piensan, varias cosas no son necesarias cuando estás comenzando una iglesia. No necesitas tarjetas de presentación o un portafolio para edificar una mega iglesia. Una constitución no es vital en las primeras etapas. Lo que es importante es tener miembros y una congregación regular.
Por lo tanto, un logotipo para la iglesia no es importante. Tampoco lo es una bandera. Al principio, quizá no sea necesario registrar una iglesia. Muchos países permiten libertad de asociación y libertad de religión. Solamente edifica la iglesia y llénala de personas. Ora por ellas, predica la palabra, visita a las ovejas y confía en Dios. Ya que el gran yo soy está en ti, no puedes fracasar.